sea, si usted el gobierno provincial tiene una propuesta, dice, yo mejoro esta vía, aparte de cobrar el peaje, también quiero cobrar lo que es un impuesto de mejoramiento de la vía. Entonces yo he sido el primer opositor en esto, porque no es justo. Ellos dicen, nosotros hemos mejorado el carretero, entonces la gente que tiene los predios junto al carretero ha mejorado el carretero, por lo tanto sube la plusvalía. Pero resulta que nuestra gente no está pues, en el negocio de tierras. No es que yo tengo este terreno y ahora lo vendo. La gente vive de la agricultura, vive de la ganadería. Entonces lo que nosotros queremos es, usted cobra el peaje, punto, pero aquí no me venga a poner impuestos. ¿Está definido este impuesto? Eso es una propuesta por parte del gobierno provincial. Y esa es una de las... como le digo, yo fui el que me opuse a eso, le propuse al resto de los señores consejeros de que me apoyen en esto. Porque no es justo de que aparte de cobrarle un peaje, también se le cobre pues un impuesto por los predios que tiene. ¿Se someterá esto a alguna votación? Lo vamos a luchar y vamos a trabajar en esto. Yo sé que hablemos de los 7 municipios, de los 7 ¿cómo se llama? Cantones de la cuenca del Jubones. Nosotros estamos de acuerdo en esto, de que no se cobre estos impuestos. Entonces necesitamos hacer mayoría y presionar al señor prefecto de que esto no se puede cobrar. Ya, en otro tema, señor alcalde, una de las propuestas en el plan de gobierno que ustedes plantearon en la campaña, fueron muchas, y una de esas decía Girón libre de corrupción. Así es. ¿Está libre Girón de corrupción? Hasta el momento podemos decir que sí, seguiremos luchando. Como le dije en alguna ocasión, corrupción no significa simplemente estafar, sobornar un presupuesto. Aquí lo que nosotros tratamos es de que se haga todo legal. Por ejemplo, hablemos, Girón ha vivido prácticamente sin ley. Vamos a hablar, por ejemplo, solamente de la vialidad. La gente sabe bien que tiene que dejar libre 4 metros de terreno del carretero. O sea, esto se tiene que respetar. Del borde de la vía. En las quebradas se tiene que dejar 15 metros. Ahora, ¿quién respeta esto? Vamos a ver, salga a un campo y usted va a ver como cada vez la gente sigue cercando, mueve los cercos, cree que con mover 1 metro, con mover medio metro, ha ganado, pero no se da cuenta que justamente la vía sigue haciéndose tan pequeña y cuando pasa un carro ni siquiera tiene la oportunidad de cruzarse con otro, y más cuando sabemos que son caminos donde la gente tiene el ganado, puede caminar, pues, no hay un espacio. Si viene un carro, ¿a dónde se mete el ganado? Entonces no estamos respetando eso. Entonces eso yo lo considero una corrupción. O sea, la gente no está respetando la ley. Ahora, hay muchos casos de corrupción que se han dado en Girón que son visibles. Usted manifiesta los 4 metros que existe en una vía y los 15 metros en las quebradas. Las quebradas. Aquí hay quebradas que hasta se han taponado, señor alcalde. Lamentablemente es así. Y no solamente eso, lo peor es que aquí se ha construido sin permisos. Le mandan una carta donde dice usted me tiene que pagar esa multa y la gente va y paga la multa y no pasa nada. No señor, eso no es solamente hasta ahí no es que donde termina. Aquí usted tiene que pagar la multa y tiene que tumbarme esto. Porque usted construyó sin permiso. Aquí hay leyes que se tienen que respetar. La gente va y dice, bueno, estoy tramitando los permisos y no le han aprobado el permiso, pero ya está construyendo. Cuando viene a ver ya ha terminado la construcción y dice, bueno, pues ¿cuánto es la multa? 200, 300, aquí tiene 200, 300, no ha pasado nada. Eso es corrupción, pues. Pero esto se tiene que parar y eso es lo que estamos haciendo. Un levantamiento de cómo están las casas hoy en día y trabajando conjuntamente con los técnicos, trabajando directamente con el señor comisario de que esto se cumpla, pues. O sea, si aquí nosotros estamos trabajando, tiene que haber una ley donde se respeta. Aquí no es que simplemente porque acá es mi amigo, porque acá es mi compañero, o es mi vecino, o es mi pariente, aquí le vamos a dejar. La ley tiene que ser pareja y tiene que ser para todos. Si usted ha violado una ley, usted lo tiene que respetar y usted tiene que pagar multa y tiene que tumbar esto. Y seguiremos trabajando en esto con el único objetivo de que se respete y que en Girón haya una ley donde nosotros todos vamos a estar sometidos bajo esa ley. Pero una cosa es decir, señor alcalde, otra cosa es hacer cumplir. Comente en qué se ha hecho cumplir precisamente esto, lo que usted nos manifiesta, en el respeto hacia los espacios públicos que han sido violados.
Por ejemplo, aquí tenemos un espacio donde las madres oblatas colocaron una terraza. Nosotros le hemos llamado la atención, estamos trabajando en esto y tienen que tumbar esa terraza. No pidieron la autorización, no trabajaron en eso y no tengo nada en contra de nadie. Al contrario, aquí yo estoy para trabajar por todo el mundo, pero que se respete la ley. Entonces, ellos saben que tiene que respetarse esto. Nosotros lo hemos mandado al Consejo Provincial, el Consejo Provincial nos mandará para atrás y de aquí nosotros trabajaremos conjuntamente con el señor, el comisario, para que se cumpla las leyes, se pague la multa y también se derrumbe, se tumbe este trabajo, porque la gente tiene que saber, tiene que empezar, o sea, a respetar. Hay mucha gente que dice, bueno, este fin de semana yo cambio mis puertas, cambio las ventanas y el día lunes está todo listo. O sea, aprovechan el fin de semana para hacer esto. Parece que estaban acostumbrados a trabajar de esta manera, pero hoy en día estamos trabajando de otra manera, pegados a la ley. Y esto se tiene que respetar, caso contrario, entonces, ¿con qué ley vivimos? Girón no tiene ley. Entonces, cada quien hace lo que le da la gana, nadie respeta las leyes, las ordenanzas. Entonces, no podemos seguir así. Hasta aquí podían haber vivido como haya sido, pero de aquí vayamos cambiando. Vayamos haciendo una llamada a la ciudadanía para que la ciudadanía se someta y diga, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y no estamos en contra de que construyan o no construyan. Aquí nosotros más bien queremos construir de una manera coordinada, de respetándose lo que es el patrimonio cultural. Esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que nosotros llamamos un potencial turístico. ¿Para qué? Para llamar la atención a los demás. Tenemos, por ejemplo, Quito. Quito tiene el Quito Sur y el Quito Norte. Lo antes y lo después, lo moderno y lo antiguo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que respetar. Y a eso con respecto a la corrupción que se da por parte de la ciudadanía, que se da puertas afuera de la municipalidad, puertas adentro, ¿no existe? Puertas adentro, nosotros estamos investigando y yo creo que esto es un tema ya trillado de los $185,000, lo cual nosotros ya hemos hecho las debidas gestiones para pagar los $185,000 del parque de la Escaramuza. Esto nosotros lo vamos a pagar en 3 años, asumimos esta responsabilidad como municipio, como alcaldía, para pagar esto. Entonces esto se hará las debidas investigaciones y luego pues vendrá la ley contra quien tenga que aclararse, contra quien caiga la ley, ¿no? Lógico, entonces de esto se trata. Del resto, seguimos, yo creo que trabajando de una manera transparente, de una manera donde la gente tenga la información necesaria. Todo esto es público, tenemos una página en el internet donde colocamos toda la información, donde la gente se puede informar. La gente que no tiene acceso al internet puede llegar, puede buscar la información. Yo creo que son cosas públicas donde tiene derecho todo ciudadano gironense. Señor alcalde, usted manifestó cuando recién ingresó a ejercer la alcaldía, en el cual se detectaron que había la administración anterior concedido un 30 o más alto porcentaje de obras a un contratista. Así es. Se está volviendo y ahora también, según se empieza a escuchar que se está dando favoritismos. No, favoritismos no. Aquí es diferente. O se está direccionando la entrega de... No se puede ni direccionar ni favoritismos a nadie. Hoy en día, usted es un arquitecto, usted es un ingeniero, usted presenta ante el portal su oferta y de ahí es el portal el que elige. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero usted presenta en la oferta en el portal, aquí lo que sí se califica aquí es la experiencia. La experiencia, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo cómo ahora estamos arreglando obras de la administración pasada. En Pucucari tuvimos que tumbar un puente y hacer un nuevo. En el caso de la Asunción, el mercado, pésimas condiciones, tenemos que volver a destruir lo que es el plano, el piso, y tenemos que volver a construir de nuevo. El mismo centro del parque, lo que es la electricidad, todo eso, y así hay una cantidad de obras. ¿Por qué? Porque se direccionó a una sola persona sin experiencia, una persona que no tiene un poquito de responsabilidad, porque si yo le doy una obra, usted me hace esta obra, pero usted me responde por esta obra. Usted tiene que darme una garantía para que se responsabilice de esta obra. Hoy en día no la estamos viendo así.